Muy buenos días. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, el capítulo número 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos se callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Palabra del Señor. Podemos ver en esta palabra una situación que es bastante común hoy, en general en el hombre. Cuando aparece alguien que contradice nuestras normas, siempre nos da rabia y nos dan ganas de eliminarlo. Jesucristo tenía muchos combates con los fariseos, con los saduceos, porque precisamente ellos eran muy apegados a una ley, pero una ley humana, que le faltaba el espíritu para comprender esa ley y actuar conforme al espíritu. Esa es una realidad que también nos pasa a nosotros hoy dentro de la iglesia. Ya les hablaba el otro día que les ha costado tanto aceptar la normativa del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II lo que quiere es hacer que nosotros vayamos de vuelta a los tiempos del origen, cuando Jesucristo estaba acá en la tierra amaestrando a sus discípulos para que después ellos pudieran continuar con el mismo Espíritu de Dios. Y la iglesia, ya sabemos por historia cómo con el tiempo se fue contaminando, las familias nobles se apoderaron de los puestos, hubo mucha influencia mundana dentro, mucho pecado, mucha cosa, y al final terminamos dejándonos guiar por unas directrices que muchas veces son puramente humanas. Y por eso es que les ha costado tanto aceptar toda la reforma del Concilio Vaticano II, porque va contra sus leyes. Pero si tú quieres llegar a vivir la vida de fe tal como Dios quiere que la vivas, va a ser inevitable que tengas confrontaciones, que te persigan, que hablen mal de vos, que te contradigan y que incluso te quieran marginar. Pero no tienes que preocuparte, porque el Señor ha dicho: benditos seáis cuando no os maldigan, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque eso mismo hicieron con los profetas anteriores a vosotros. Estamos llamados a ser profetas en nuestro tiempo y no tengamos falsos pudores. Ay, yo es que soy tan pobre, ¿cómo voy a hacer? Si el Señor te ha elegido, Él te va a dar todas las gracias para que puedas hacerlo. Así que no tienes por qué preocuparte. De lo que sí tienes que preocuparte es de no dejarte llevar por el espíritu del mundo, porque ese sí que te va a destruir. Nosotros vemos hoy, por ejemplo, que todas las iglesias en donde se han querido mantener con toda la tradición antigua de 200 o 300 años atrás, se están muriendo. Y las iglesias, las pocas que tienen dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, las realidades nuevas del concilio, los catecúmenos, los carismáticos, cursillos de cristiandad, que son los que insisten en funcionar dentro de la parroquia, esas parroquias están vivas. Y por fuera hay otras realidades que son estupendas, que están llenas de vida, llenas de jóvenes, pero que no han podido entrar a la parroquia porque no han sido aceptadas. Y eso es por este espíritu farisaico, que también está dentro de la iglesia. Así que si tú quieres verdaderamente ser un discípulo de Cristo, no temas la persecución, porque la vas a tener. Vas a ser agente de controversia. En la liturgia de hoy, en el libro primero de Samuel, que es la primera lectura de la Eucaristía,
Están los filisteos acosando a los judíos y retan a duelo a los judíos, que estaban bastante preocupados porque eran muchísimos más los filisteos, pero los filisteos retan a duelo a los judíos que salga uno de entre la fila de ellos para combatir con uno de la fila de los filisteos. Ellos sí tenían un contrincante que era Goliat, que era un gigantón. Se ofrece para combatir David, un pastor, y yo lo voy a vencer por el poder del Señor. Y dice en la escritura que se fue con su honda y con 5 piedritas. Las 5 piedritas es un símbolo de la fe profunda que tenía David, que las 5 piedritas son los 5 libros de la Torá, o sea, la Biblia judía. Y sale con esta fe. Incluso ni siquiera se pone la coraza que le habían prestado porque le quedaba grande y era pesada. Y parte, y ya sabemos lo que pasó. Con la primera piedrita le dio en la frente y mató al gigante. Nosotros estamos rodeados de filisteos. Los filisteos hoy son todas las potencias que están intentando dominar el mundo. Y ellos están sumamente bien preparados. Son los Goliat. Nosotros, en cambio, somos muy débiles, tenemos poco conocimiento de nuestra fe, hemos leído muy poco la palabra que el Señor nos ha querido regalar, con las encíclicas y con todos los documentos de la Iglesia que son interesantísimos y profundísimos, que nos ayudarían mucho para entender nuestra fe. Pero somos como David. Pero si tenemos fe y nos apoyamos en el Señor, si escrutamos las Escrituras y nos vamos encontrando en ellas, vamos a ser capaces de vencer a cualquier Goliat que el mundo nos presente. Así que no temáis, pequeño rebaño, dice el Señor, yo estaré siempre con vosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.